Nos atiende Daniel Lacalle Fernández, doctor en economía, profesor de economía global y finanzas. Él es economista en jefe de un fondo de energía en la City, en Londres. Tiene varios libros y lo leemos en El Confidencial, El Mundo, el Wall Street Journal. Nos atiende a esta hora. Profesor, doctor Lacalle, buenos días. Buena tarde para usted. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por invitarme. Bueno, pues acaba de tocar los $100, el petróleo no pasaba desde mayo, y uno se pregunta, ¿pero acaso no estamos en guerra? ¿Cómo se explica eso? Efectivamente, yo creo que hay varios factores, ¿no? Por supuesto, el precio del petróleo que vemos en las pantallas es el precio spot, ¿no? Que es una parte muy pequeña del mercado. Spot significa el mercado diario, ¿no? La mayoría del petróleo se vende a largo plazo. Pero, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es que el precio del petróleo no supera esas barreras históricas que hemos visto en el pasado, entre otras cosas porque los mecanismos de diversificación y de flexibilidad del mercado de petróleo han cambiado de manera radical, y ha cambiado sobre todo porque a partir del año 2007 poco a poco Estados Unidos ha pasado de ser el principal importador de petróleo, y por lo tanto era uno de los que, cuando había crisis geopolíticas, pues generaba un efecto magnificador y acelerador de los shocks, a ser, como es ahora mismo, el mayor productor de petróleo y de gas del mundo, por encima de Rusia y de Arabia Saudí, y por lo tanto ahora es un colchón que mitiga los shocks geopolíticos y la guerra. Y lo hemos visto en el año 2022 y lo estamos viendo ahora. Por lo tanto, es verdad que el petróleo sube a $100, pero como usted bien ha implicado en la pregunta, solamente sube a $100, no está a 200 o 200 y pico, ¿verdad? Pero profesor Lacalle Fernández, de todas formas, apenas estamos viendo el que podría ser el comienzo de un nuevo bloqueo, el estrecho que permite el tránsito entre el Mar Rojo y el Océano Índico, que había sido una fuente alternativa, sobre todo para sacar el petróleo saudí, evitando el estrecho de Hormuz. Este nuevo bloqueo no podría empujar más arriba los precios del petróleo, ya no en una semana, pero tal vez en más tiempo. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que la capacidad que tiene los terroristas hutis de bloquear el Mar Rojo es pequeñísima, porque lo hemos visto en el pasado, ¿verdad? Lo hemos visto en tantísimas ocasiones en las que efectivamente puede haber acciones en las que estos grupos lleven a cabo sabotajes, lo pueden hacer, pero no pueden bloquear el Mar Rojo. El estrecho de Hormuz es otra cosa, porque tiene 33 kilómetros de ancho, y incluso, de hecho, es importante siempre recordar para los ciudadanos que nos están escuchando, que el estrecho de Hormuz en realidad solamente se bloquea porque las empresas de seguros dicen que no merece la pena pasar por ahí porque es mucho más caro. Por el lado de Omán, de ese estrecho, se pueden pasar y están pasando los barcos. Lo que estamos demostrando con este entorno es el siguiente, y es que esta capacidad de disrupción global que tenían en el año 73, en el año 91, etcétera, los elementos geopolíticos cada vez tienen menos impacto. Pensemos, por ejemplo, Arabia Saudí produce 10 millones de barriles al día, pero solamente exporta unos 4,5 millones. Estados Unidos exporta más que Arabia Saudí y más que Rusia. Entonces, lo que quiero decir es, no significa que no sea importante en el precio, que está cada día reflejando ese elemento geopolítico, pero no olvidemos que, por ejemplo, la curva de futuros, la curva del petróleo, del precio del petróleo, está indicando una fortísima desinflación
a corto plazo en los próximos meses. Es decir, hoy un trader de petróleo puede comprar barcos a un mes y a 2 meses con 12, 15 dólares por barril de descuento con el precio actual. Sí. Hay una prima de riesgo geopolítico, pero cerrar el Mar Rojo no es tan sencillo como, como introducir tensión en el estrecho de Hormuz, que solamente tiene 33 kilómetros sí. de ancho, ¿verdad? Sí, señor Lacalle, también quería hablar de otro tema relacionado con esto, y es que se ha conocido hoy que Repsol ha aumentado sus beneficios más de un 260% con respecto al año anterior, en medio de esta crisis donde nosotros como ciudadanos percibimos ese aumento de la gasolina que usted comentaba. ¿Cómo es posible esto? O sea, ¿cómo es posible que las empresas se sigan enriqueciendo cuando para nosotros es peor para la economía? A nosotros nos afecta más. Bueno, piense usted qué es lo que ocurriría si esas empresas no estuviesen poniendo los barriles de petróleo en el sistema. Repsol no tiene ningún tipo de impacto sobre el precio del petróleo. Repsol es una empresa que fundamentalmente refina. La cantidad que Repsol produce es muy pequeña, y lo que hace fundamentalmente Repsol es refinar. Entonces compra petróleo del mercado, ¿no? Repsol tiene un aumento de beneficios, pero imagínese usted por un momento, este argumento que usted me hace, si no existiesen estas empresas, ¿qué es lo que estaría pasando ahora mismo con el precio de la gasolina? No sería de 1,8 euros el galón, sino que sería de 25, 30, o no habría gasolina. Y no es una cosa que me esté inventando, es que la hemos vivido en España, y la he vivido yo, cuando había esas filas gigantescas para intentar conseguir gasolina. Esto es importante, ¿por qué? Porque claro, estamos diciendo, bueno, es que las empresas petroleras ganan mucho, ya, e invierten muchísimo más. Porque claro, no es lo mismo ganar 1.000 millones de euros cuando inviertes 40.000 que ganar 100 millones cuando inviertes 1.000. Y lo más importante, que yo creo que es mucho más importante, es que cuando usted mire el precio de la gasolina, el suyo, el que paga usted, ¿no? Y yo, por supuesto, el 55% son impuestos, es decir, lo que tendrían que hacer los gobiernos en la Unión Europea es claramente no tener una política con respecto a los hidrocarburos que lo que hace es que se lucra de manera agresiva en los impuestos cuando sube el precio, y esto es lo que va a pasar después. Cuando baja el precio del crudo, resulta que el precio de la gasolina no baja tanto, porque los impuestos son encadenados, y además de ser encadenados, unos son por precio y otros son por volumen. Eso está hecho a posta, eso está hecho el sistema fiscal de la gasolina. De esos 1,8 euros que usted puede estar pagando por litro en una gasolinera, aproximadamente pues 90 céntimos son exclusivamente impuestos. Claro. Quiero volver al estrecho de Hormuz. ¿Usted ve una posibilidad de que el estrecho de Hormuz no vuelva a ser lo que fue? O sea, una zona de libre tránsito, y que de alguna manera de ahora en adelante estemos permanentemente en esta discusión si el peaje o el control de hecho que ejerce Irán, y eso qué representaría si no se regresa a la normalidad. Bueno, lo que ha demostrado esta guerra es que Irán no controla el estrecho de Hormuz. Irán puede amenazar, y por supuesto eso hace que suba el precio del petróleo y hace que tenga un efecto a corto plazo. Todo eso es cierto, pero cuando en el mundo del petróleo de toda la vida, esto es una historia que hemos visto repetidas ocasiones. Cuando un suministrador o el dueño o el usufructuario de una infraestructura utiliza esa infraestructura para amenazar y hacerle daño a sus propios clientes, no está mostrando fortaleza, está mostrando debilidad. Y lo que hemos visto, por ejemplo, pues con tantísimos otros, digamos, pasos de tránsito, con tantos elementos como, por ejemplo, en la crisis del año 73, que le perjudicó muchísimo más a la OPEP y tuvo que cambiar de estrategia, es que
a medida que va pasando el tiempo, el estrecho de Hormuz es cada vez más irrelevante. Un compañero mío del sector del petróleo de mi época decía el otro día, dentro de un par de meses el estrecho de Hormuz no va a servir ni para hacer surf. ¿Por qué? Porque cuando un suministrador como Irán, que no es un suministrador importante, Irán produce menos de 3 millones de barriles al día en un mercado que produce 100.000. Cuando un suministrador lo que le está diciendo al mercado, lo que le está diciendo a sus socios de la OPEP y lo que le está diciendo a su único cliente, que es China, es: yo voy a ser un suministrador no fiable, no confiable y que no cumple con las reglas marítimas, entonces, como está ocurriendo, pues China ha cerrado acuerdos con Arabia Saudí, con Emiratos, con Dubái, con Emiratos, con Irak, etcétera, etcétera. Esto es lo normal en el mundo del petróleo. No existe el concepto de la dependencia de un activo, de un producto o de una infraestructura. En el momento en el que alguien usa la infraestructura como amenaza para los demás, no está mostrando fortaleza, está mostrando debilidad. Profesor, muchas gracias. Daniel Lacalle, doctor en economía, sobre la noticia económica del mundo en este momento, el barril de Brent a $100. Gracias al profesor, buena tarde en Londres.